Sean bienvenidos a una nueva cápsula. En esta ocasión quiero reforzar con ustedes un ejercicio de continuidad de funciones. Para ello les presento la siguiente función. A partir de ahora los invito por favor a poner pausa al video para que ustedes encuentren su propia forma, estrategia de resolver la situación planteada. Bien, considerando eso y esperando que lo hagan, el ejercicio dice analizar la continuidad de la siguiente función en R. Tenemos una función que está definida en este instante por tramos. Eso significa que x, cuando dice aquí x menor o igual a 0, toma este tramo de la función, que por cierto es una función cuadrática. Si tenemos una función que toma valores para x entre 0 y 2, considerando 2, sin considerar 0 porque no tiene el igual, tomamos este tramo de la función, que es una parte lineal de la función. Y si tomamos x mayores que 2, para todos los valores cierto de x mayores que 2, tomamos este tramo de la función, este tipo de función racional. Por lo tanto, cuando nosotros nos piden analizar la continuidad de la función en R, tenemos que saber dónde puntualmente debemos analizar la continuidad. Y nosotros podemos saber analizar la continuidad solo mirando esta parte de la función, aquí donde está restringida en definitiva que antes de 0, entre 0 y 2 y después de 2 pasa algo. Entonces nosotros debemos suponer y entender que la continuidad debe analizarse puntualmente en x igual a 0 y adicionalmente en x igual a 2. Es ahí donde nosotros debemos analizar la continuidad. Por lo tanto, para nosotros recordar las condiciones de continuidad en 0 y después en 2, tenemos tres condiciones, ¿se acuerdan? Bueno, la verdad es que depende del apunte del profesor, ¿cierto? De lo que ustedes guíen, se puede resumir en 2, pero en general uno siempre como que habla de tres condiciones. Primero, que exista la imagen en 0, que yo pueda reemplazar el 0 en alguna parte de mi tramo. Y eso se puede hacer porque aquí dice que x es menor o igual a 0, por lo tanto ahí está considerada la opción de 0. Y eso significa que si reemplazamos el 0 en esa primera parte de la función, nosotros vamos a tener 0 al cuadrado partido en 2 menos 1/3. Entonces la imagen en 0 existe y puntualmente es menos 3. La segunda condición de continuidad dice que debe existir el límite de la función cuando x tiende a 0. Eso significa que nosotros debemos analizar si el límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual al límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que verificar es qué pasa, qué tramo de la función va a tomar cuando se acerca al 0 por la izquierda. Y aquí es lo mismo. Cuando nosotros queremos pensar cuando quiere tomar el 0 por la izquierda es porque me estoy acercando con los valores menores cercanos al 0. Por lo tanto, x menor o igual a 0 hay en este tramo de la función. Entonces debemos considerar el primer tramo, es decir, x al cuadrado partido en 2 menos 1/3. Si nosotros analizamos y queremos aplicar el valor del límite, nos vamos a dar cuenta que no tenemos ningún problema porque en particular el límite cuando se reemplaza la x por 0 no se indefine, no se indetermina. De hecho, el límite existe automáticamente reemplazando la x por 0, que es la misma cuenta que hicimos acá arriba, y nos va a dar menos 1/3 automáticamente. Así que no vamos a tener ningún problema. El siguiente trabajo es encontrar el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha. Y por la derecha tenemos que verificar cuál de los dos tramos siguientes corresponden. Aquí dice que x es mayor o igual que 0 en el segundo tramo. Algún estudiante se podría confundir y pensar que también este tercer tramo es mayor que 0, y eso es verdad. Pero siempre cuando pensamos en un tramo donde queremos buscar que x sea mayor que 0, siempre tenemos que buscar los valores cercanos a 0. 2, x mayor o igual que 2, efectivamente 2 es más grande que 0, pero es un valor muy lejano, está muy lejos del 0. Por lo tanto, no nos sirve. Entonces tenemos que pensar en un valor que sea más grande que 0, que ataque por la derecha, ¿cierto? Pero cercano al 0. Por eso debe ser necesariamente el segundo tramo. Por lo tanto, si reemplazamos aquí, nosotros nos vamos a encontrar que 2x sobre 3 menos 2/3 es el tramo de la función que tenemos que tomar cuando x quiere acercarse al 0 por la derecha.
Si queremos aplicar el límite a esta función, nos vamos a dar cuenta lo mismo, que x se reemplaza por 0, 2 por 0 dio en 3. Evaluando, ¿cierto? Nos queda menos 2 tercios. Y aquí es donde nosotros tenemos un problema, que ya ni siquiera vamos a tener que ir a buscar la tercera continuidad porque el límite no existe. Si ustedes observan y verificamos esta condición que está acá, a ver cómo la destaco. Esta condición de acá donde me exige, ¿cierto?, que para que el límite exista, estos límites laterales deben ser iguales. Aquí yo me puedo dar cuenta que no son iguales, porque por la izquierda a mí me dio menos 1 tercio y por la derecha me dio menos 2 tercios. Por lo tanto, los límites laterales son distintos. Y eso significa, por lo tanto, que el límite de la función, cuando x tiende a 0, no existe. Y el hecho de que el límite no exista ya hace que yo no pueda buscar la tercera condición y automáticamente indica, por lo tanto, que la función es discontinua en x igual a 0. Cuando el límite de la función no existe, ya la función es discontinua y en particular irreparable. Porque cuando nosotros definimos discontinuidad, nosotros necesitamos tipificarla para saber si es reparable o irreparable. Y en este caso tenemos que decir que es una función discontinua irreparable. Irreparable en x igual a 0. Ahora, veamos qué ocurre puntualmente ahora en 2. Nosotros acabamos de analizar, ¿cierto?, lo que ocurre en 0, en x igual a 0. Ahora nosotros vamos a ir a ver qué ocurre en x igual a 2. Entonces, nosotros en x igual a 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos que partir con el mismo análisis. Primero verificando que la imagen de 2 existe. Que sepamos en qué tramo de esta función tenemos que reemplazar cuando x quiero que valga 2. Y si ustedes se fijan, acá tengo la condición. Ahí está el igual a 2. Por lo tanto, tengo que reemplazar en el segundo tramo de mi función, que representa, ¿cierto?, a 2 por 0 partido en 3. Perdón, estoy en 2, no es con 0. Discúlpenme. Vale 2, por lo tanto es 2 por 2 partido en 3 menos 2 tercios. Si calculamos, tenemos 4 tercios menos 2 tercios, eso es equivalente a 2 tercios. Siguiente condición de continuidad, el límite debe existir. Existe un límite, ¿cierto?, cuando x tiende a 0 de la función, y para que exista, entonces tiene que ocurrir que el límite de la función, cuando x tiende a 2 por la izquierda, aquí me acabo de dar cuenta que pensé en 0 y estamos todo el rato en 2, por lo tanto, entonces decíamos que para que el límite de la función cuando x tiende a 2 existe, entonces debe ocurrir que el límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda debe ser igual al límite de la función cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces eso significa que nosotros ahora vamos a ir a buscar al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de mi función. ¿Quién debe ser el tramo por la izquierda? Y aquí es el mismo análisis que nosotros recién comentábamos. La primera función bien está a la izquierda del 2, pero está muy lejos del 2. Por lo tanto, no es un tramo que debamos considerar. X menor o igual a 2 es el tramo correcto porque ese está cercano al 2. De hecho, está entre 0 y 2. Entonces, viene por el lado izquierdo, con valores cercanos al lado izquierdo del 2. Este segundo tramo de la función. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a trabajar con 2x menos 2 tercios, perdón, 2x tercios menos 2 tercios. Aquí el trabajo de reemplazar es exactamente el mismo que tomamos nosotros acá. ¿Estamos? Cuando queremos aplicar el límite, porque nos damos cuenta que la función no se indetermina, entonces aplicamos el límite y a nosotros nos va a dar menos 2 tercios. Eso ya lo habíamos calculado antes cuando calculamos la imagen. Y cuando queremos ir a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de mi función, nos va a quedar entonces el tramo que viene aquí, por la derecha. X mayor que 2. ¿Ok? Aquí está por la derecha. Ese es el tramo mayor que 2.
Entonces significa que el tramo de la función es esa función racional que dice x al cuadrado más 5 menos 3 partido en x menos 2. Si nosotros nos damos cuenta en este instante y queremos aplicar el límite, nos vamos a dar cuenta que tenemos una función de 0 sobre 0, ¿cierto? Se indetermina la función, porque si evaluamos el x con el 2 en el denominador nos da 0, y si evaluamos el x con el 2 en el numerador, también nos da 0. Entonces significa que esta función exige que nosotros hagamos un trabajo algebraico para poder escribir la misma función, pero de una manera equivalente, de tal forma que no se indetermine. Para ello, entonces, usted recordará que aquí un camino fácil es racionalizar porque tenemos raíces. Y nosotros racionalizamos por x al cuadrado más 5 más 3 en el numerador y en el denominador por lo mismo, raíz cuadrada de x al cuadrado más 5 más 3. Esto, si ustedes se fijan, en realidad no están haciendo absolutamente nada, porque en particular acá, cuando ustedes multiplican por esta expresión, en realidad están multiplicando por 1. No están haciéndole absolutamente nada. Esto es lo que en matemática nosotros conocemos como multiplicar por un 1 conveniente, el que conviene para esta situación. Por lo tanto, eso es racionalizar. Entonces, de manera equivalente, nosotros vamos a encontrar el multiplicar, ¿cierto?, por esa expresión, esos dos productos, ¿cierto?, multiplicados, construyen una suma por su diferencia. Por lo tanto, la raíz de x cuadrado más 5 por la misma raíz de x al cuadrado más 5 es la expresión al cuadrado, por lo tanto hace que la raíz se vaya y me quede solamente la cantidad subradical. Y como construyo una suma por su diferencia en la multiplicación de estos dos productos, después nosotros multiplicamos los signos, más por menos, y 3 por 3, 9. Y en el denominador nos queda la expresión x menos 2 por raíz de x al cuadrado más 5 más 3. ¿Estamos? Bien, entonces en el numerador nosotros vamos a tener la expresión reducida, ¿cierto?, que dice x al cuadrado menos 4. Y en el denominador, cuando x tiende a 2 por la derecha, nosotros vamos a tener un x menos 2 multiplicando a ese factor, que por ningún motivo le aconsejo que multiplique término a término, sino que siempre lo deje escrito como factores, para que pueda visualizar la simplificación respectiva. Entonces, si usted observa aquí, nosotros vamos a tener este límite de x tendiendo a 2 por la derecha. Si factorizamos el numerador x cuadrado menos 2, nos va a quedar x menos 2 factor de x más 2. Y dividido en este denominador, nosotros vamos a tener x menos 2 por la raíz de x al cuadrado más 5 más 3. Entonces nosotros ahora podemos simplificar los factores x menos 2 y nos queda una expresión equivalente, ¿cierto?, a esa situación que tenemos ahí. De hecho, como me faltó espacio, la voy a terminar acá arriba y ustedes van a seguirme. Cuando x tiende a 2 por la derecha, nosotros vamos a tener entonces esta reducción, x más 2, dividido, ¿cierto?, en la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5 más 3. Si evaluamos, porque ya nos damos cuenta, ¿cierto?, que el límite no se indetermina al aplicar el valor de x como 2, nos va a quedar 4 en el numerador y en el denominador nos va a quedar 6. Por lo tanto, simplificado nos queda 2 tercios. 2 tercios positivo, ¿cierto? Por lo tanto, si tenemos 2 tercios positivo y evaluamos ahora y verificamos, entonces fíjense lo que está ocurriendo. El límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda y quiero verificarla con el límite de la función cuando x tiende a 2 por la derecha, me voy a dar cuenta que por la izquierda me dio menos 2 tercios y por la derecha me dio más 2 tercios positivo. Entonces, ¿qué ocurre frente a ese escenario? Son distintos los límites. Por lo tanto, mi conclusión es exactamente igual a la anterior. Voy a ponerlo con rojo. Por lo tanto, el límite de la función
no existe cuando x tiende a 2. ¿Se entiende? Porque si bien es cierto, aquí la... no, perdón. Me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle. Disculpen ustedes. Miren acá. Aquí me equivoqué en el signo. Este es más 2/3. Porque aquí tenemos reemplazando, ¿cierto? En esta parte, el 2 por 2, 4. Nos queda esta expresión. 4 tercios menos 2/3 positivo. Justo. Bien, me retracto. Ahí lo arreglamos rápidamente, porque finalmente el límite sí va a existir. ¿Estamos? Sí nos dio positivo. Ambos. Vamos a escribir aquí positivo. Por lo tanto, el límite de la función, me retracto, existe. Y aparte de existir, es 2/3. Entonces, la tercera condición de continuidad dice, mi tercera condición de continuidad, que de hecho no la pudimos encontrar en el caso cuando x vale 0, dice que la imagen de 2 debe ser igual al límite de la función cuando x tiende a 2. Y eso es cierto, porque a nosotros nos dio que 2/3 era la imagen y que el límite de la función que existe también es 2/3. Por lo tanto, mi conclusión ahora es finalmente que el límite, no el límite, que la función, porque ya analicé el límite, que la función f de x es continua en x igual a 2. Era discontinua irreparable en x igual a 0 y es una función continua en x igual a 2. Por lo tanto, la continuidad se analiza puntualmente dónde podría generar alguna diferencia, alguna situación como la que estamos analizando ahora. Espero que hayan encontrado beneficioso este desarrollo y que ustedes hayan encontrado el mismo resultado. Nos encontramos en una oportunidad. Hasta luego.